Hoy hablaremos de poetas famosos. Aquí dice poetas famosos. Aquí dice Pablo Neruda. Él es Pablo Neruda. Nació en 1904 y murió en 1973. Fue un poeta chileno considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo. El más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma, según Gabriel García Márquez. Entre sus múltiples reconocimientos destacan el Premio Nobel de Literatura en 1971 y un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Aquí dice César Vallejo. Él es César Vallejo. Nació en 1892 y murió en 1938. Fue un poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en su país. Publicó en Lima sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros en 1918, con poesías que, si bien en el aspecto formal son todavía de filiación modernista, constituyen a la vez el comienzo de la búsqueda de una diferenciación expresiva, y Trilce, obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiendo con la irrupción del vanguardismo a nivel mundial. Aquí dice Mario Benedetti. Él es Mario Benedetti. Nació en 1920 y murió en 2009. Fue un escritor, poeta y dramaturgo uruguayo integrante de la generación del 45, a la que pertenecen también Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti, entre otros. Su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. Aquí dice Federico García Lorca. Él es Federico García. Nació en 1898 y murió en 1936. Fue un poeta, dramaturgo y prosista español, también conocido por su destreza en muchas otras artes. Adscrito a la llamada Generación del 27, fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. La obra poética de Lorca constituye una de las cimas de la poesía de la generación del 27 y de toda la literatura española. La poesía lorquiana es el reflejo de un sentimiento trágico de la vida y está vinculada a distintos autores, tradiciones y corrientes literarias. En esta poesía conviven la tradición popular y la culta. Aquí dice Octavio Paz. Él es Octavio Paz. Nació en 1914 y murió en 1998. Fue un poeta, ensayista y diplomático mexicano. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1990. Se le considera uno de los más influyentes escritores del siglo XX y uno de los grandes poetas hispanos de todos los tiempos. Su extensa obra abarcó géneros diversos, entre los que sobresalieron poemas, ensayos y traducciones. Aquí dice Gabriela Mistral. Ella es Gabriela Mistral. Nació en 1889 y murió en 1957. Fue una poetista, diplomática, feminista y pedagoga chilena. Una de las principales figuras de la poesía y literatura chilena y latinoamericana, fue la primera iberoamericana premiada con el Nobel. Ganó el de literatura en 1945. La imagen de Gabriela Mistral ha aparecido en el billete de 5,000 pesos chilenos desde julio de 1981. Aquí dice Rafael Alberti. Él es Rafael Alberti. Nació en 1902 y murió en 1999. Fue un escritor español especialmente reconocido como poeta, miembro de la generación del 27.
Está considerado uno de los mayores literatos españoles de la llamada Edad de Plata de la literatura española. Cuenta en su haber con numerosos premios y reconocimientos. Aquí dice Antonio Machado. Él es Antonio Machado. Nació en 1875 y murió en 1939. Fue un poeta español, el más joven representante de la generación del 98. Su obra inicial de corte modernista evolucionó hacia un intimismo simbolista con rasgos románticos, que maduró en una poesía de compromiso humano y de contemplación casi taoísta de la existencia. Fue uno de los distinguidos alumnos de la ILE, con cuyos idearios estuvo siempre comprometido. Aquí dice Sor Juana Inés de la Cruz. Ella es Sor Juana Inés de la Cruz. Nació en 1651 y murió en 1695. Fue una religiosa de la Orden de San Jerónimo y escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español. Cultivó la lírica, el autosacramental y el teatro, así como la prosa. Con una muy temprana edad aprendió a leer y escribir. La obra dramática de Sor Juana va de lo religioso a lo profano. Sus obras más destacables en este género son Amor es más laberinto, Los empeños de una casa y una serie de autosacramentales concebidos para representarse en la corte. Aquí dice Alfonsina Storni. Ella es Alfonsina Storni. Nació en 1892 y murió en 1938. Fue una poeta y escritora argentina del modernismo. Storni ejerció como maestra en diferentes centros educativos y escribió sus poesías y algunas obras de teatro durante este periodo. Su prosa es feminista y, según la crítica, posee una originalidad que cambió el sentido de las letras de Latinoamérica. Aquí dice Amado Nervo. Él es Amado Nervo. Nació en 1870 y murió en 1919. Fue un poeta y prosista mexicano perteneciente al movimiento modernista. Fue miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Poeta, autor también de novelas y ensayos, al que se encasilla habitualmente como modernista por su estilo y su época, clasificación frecuentemente matizada por incompatible con el misticismo y tristeza del poeta, sobre todo en sus últimas obras.